entonces, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. En primer lugar, entonces, vamos a mirar aquí una breve introducción. Primero, los que estudiamos la primera carta de Pedro, ahí nosotros mirábamos y veíamos que el apóstol Pedro escribió esta carta en plena persecución de la iglesia hecha por mano de César Nerón. Se dice, algunos historiadores, algunos escritos, algunos estudiosos dicen que, y yo coincido también, creo que así es, que el espíritu que estaba en César Nerón gobernando o dominando a César Nerón era el mismo espíritu que también poseyó, espíritu diabólico, por supuesto, poseyó a Antíoco Epífanes. Los que más o menos entienden, Antíoco Epífanes fue un perseguidor, pero cruel contra el pueblo judío, y fue el mismo espíritu. Otros dicen que fue el mismo espíritu también, el mismo espíritu diabólico que poseyó a Adolfo Hitler la Segunda Guerra Mundial, y algunos dicen también que es el mismo espíritu que va a poseer al anticristo en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces, más o menos le hago esta reseña para que ustedes puedan entender la crueldad que había y la persecución de César Nerón. Y en medio de esa crueldad y en medio de esa persecución, entonces el apóstol Pedro escribió esta carta a la iglesia, primera carta, perdón, a la iglesia en plena persecución contra la iglesia. Entonces, nosotros podemos mirar, por ejemplo, el tema central de la primera carta que Pedro dio a la iglesia es acerca de la gracia de Dios derramada sobre su vida. El apóstol Pedro hace hincapié en que la gracia de Dios fue derramada sobre la vida de los creyentes en aquella oportunidad. ¿Y qué genera la gracia de Dios? La gracia de Dios generaba en los creyentes, y hoy día también en la iglesia del Señor, genera una esperanza real y verdadera. También genera esta confianza en Cristo Jesús. A modo de introducción o de repaso para continuar con la segunda carta, dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, fíjate, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense, en plena persecución, el apóstol Pedro en esta primera carta dice: bendito sea nuestro Padre, Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, dice, nos hizo renacer para darnos una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso enseñanza que Pedro da ahí a la iglesia, porque en medio de la persecución les da esta esperanza a la iglesia, al creyente, y les menciona esto, la base fundamental del creyente, la base fundamental del cristianismo. ¿Cuál es? ¿Qué es? La resurrección de Jesucristo. Y también en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, aquí revela a Pedro que el que escribió esta carta, dictado por Pedro, pero el que escribió esta carta fue Silvano, porque dice en Primera de Pedro 5:12, dice, por conducto de Silvano, o sea, lo que está diciendo ahí que Pedro le dictó esta carta y Silvano escribía. Dice, por conducto de Silvano, dice, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. ¿Te fijas? Entonces, tema central aquí de la primera carta, la gracia de Dios. ¿Por qué era necesaria la gracia de Dios? Porque la iglesia estaba en plena persecución, porque la iglesia estaba en aflicción, la iglesia estaba perseguida, la iglesia cruelmente estaba siendo avasallada por por este emperador. Así que Pedro les hace ver la gracia de Dios importante. Ahora, conocer la gracia de Dios, hermanos míos, no es solamente un concepto, porque lo que está apuntando Pedro aquí no es que la iglesia conozca o el creyente conozca un concepto. Cuando Pedro habla de la gracia de Dios, significa que la gracia de Dios hay que experimentarla, hay que vivirla, y es la base fundamental para poder entender la segunda carta a la cual nosotros vamos a mirar. Primero tienes que entender la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un regalo no merecido, un regalo que yo no merezco y que Dios me ha dado. Y Dios me ha dado por mis aptitudes, por mis capacidades, porque yo lo merezco. No, Señor, es un regalo que viene de Dios. Entonces, muy importante cuando tú experimentas la gracia de Dios. ¿Cómo yo experimento la gracia de Dios?
¿De qué manera yo puedo experimentar la gracia de Dios? Cuando, por ejemplo, en mi imperfección, cuando, por ejemplo, en mis pecados, cuando, por ejemplo, en mis ofensas que hago a Dios con mi mala actitud, mi mal comportamiento, vengo arrepentido al Señor con dolor y vergüenza por lo que he hecho. Dios me perdona, Él me perdona. Y yo siento ese perdón en mi corazón y derrama sobre mí su gracia. La gracia es un poder divino que también no solamente te da esa paz y ese gozo, sino que la gracia de Dios también no te hace olvidar el pecado. Tú recuerdas lo que somos seres conscientes que recordamos lo que hicimos, pero a diferencia, no con esa condenación, no con esa tristeza. Eso es la gracia de Dios, maravilloso. Entonces, es la base fundamental, como decía, para entender esta segunda carta que Pedro va a escribir o escribe aquí a la iglesia. Ahora, en esta segunda carta, ya entrando derechamente a lo que vamos a mirar aquí, el apóstol Pedro ahora va a enfocar los problemas internos de la iglesia. Si bien es cierto, fortaleció la iglesia, animó la iglesia espiritualmente, ahora el apóstol Pedro va a enfocar aquí algunos problemas que están ahora dentro de la iglesia, internamente en la iglesia del Señor. Y se va a referir en esta segunda carta, 3 capítulos contiene esta segunda carta, se va a referir aquí a los falsos maestros que causaban dudas en la iglesia, causaban dudas, especialmente los nuevos creyentes, y no solo dudas, sino que los alejaban del cristianismo, los desviaban de la fe. Entonces, Pedro aquí en esta segunda carta, 3 capítulos, va a enfocar aquí, primero, descubrir los falsos maestros que causaban estas dudas y que causaban este daño en la iglesia del Señor, especialmente en los nuevos creyentes. Y también vamos a mirar aquí que Pedro no solamente descubre las herejías de estos falsos maestros, sino que también el apóstol Pedro aquí va a descubrir a los falsos maestros, perdón, y también va a combatir las herejías, denunciando a los falsos maestros quienes estaban separando al creyente de la fe. Pedro aquí va a apuntar 3 cosas importantes. Número 1, cuando él va a descubrir la herejía, Pedro va a apuntar a 3 cosas importantes. Número 1, la autoridad de las escrituras. Es muy importante, hermano, la autoridad de las escrituras. Número 2, va a dar una primacía de la fe, es decir, la fe es importante. En este orden, la escritura trae como consecuencia la primacía de la fe. Y número 3, tú tienes esta certeza, esta convicción, esta seguridad que Cristo va a volver. ¿Te fijas? Que Cristo va a volver. Es muy importante entender estos 3 puntos. La autoridad de las escrituras. Cuando tú entiendes la autoridad de las escrituras, eso va a crear en ti una primacía, una prioridad en la fe, va a aumentar tu fe. Y número 3, eso va a crear en ti, en el creyente, una convicción que Jesús viene a buscar a su iglesia. Entonces, como ya decía, entonces, esta carta fue escrita por Silvano. ¿Por qué es importante mencionar Silvano? Porque Silvano se dice que era un hombre erudito, elocuente, porque aquí en esta segunda carta no la escribió Silvano, la escribió Pedro. Y Pedro, un pescador, no era muy letrado, pero Pedro escribió del corazón. ¿Te fijas la diferencia? La primera carta era muy elocuente, de hecho la primera carta tiene como 5 capítulos, la segunda carta tiene 3 capítulos, o sea, en cuanto a contenido, Pedro fue al hueso como pescador, porque Pedro recuerda que su carácter era confrontacional, era un hombre, vamos a mirar aquí, parte de su carácter se refleja en esta segunda carta. Esta carta también tiene un objetivo principal de poner a los creyentes de la iglesia en alerta. Los creyentes debían estar en alerta. Ahora, fíjate que cuando Pedro está hablando aquí al creyente y poniéndolo en alerta, más bien que el creyente sea guiado por el Espíritu Santo de Dios, Pedro está también mencionando el carácter de los falsos maestros. El carácter de los falsos maestros eran que ellos llevaban al engaño, eran engañadores. Otra característica de los falsos maestros eran arrogantes. Otra característica de los falsos maestros era que se burlaban de las escrituras, se burlaban de la enseñanza de la palabra de Dios, se burlaban y llevaban al creyente, o más bien al nuevo creyente,
al ámbito terrenal. Es decir, para que usted entienda el propósito, el falso maestro decía, ¿sabes qué? Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. ¿Te fijas? ¿Has escuchado alguna vez ese término? Como separando lo celestial de lo terrenal. O sea, Dios está en el cielo, pero nosotros seguimos viviendo en la realidad aquí en la tierra. Eso es arrogancia, eso es pecado, eso es ir contra la enseñanza de Dios, porque entre paréntesis, la Biblia dice que nosotros debemos enfocarnos en lo celestial. La Biblia dice que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, el apóstol Pedro está escribiendo de la cárcel. Esta segunda carta, Pedro la escribe de la cárcel. Esta carta fue escrita más o menos en el año 65 al 67 después de Cristo. Y como yo decía anteriormente, esta carta contiene dos propósitos principales en el creyente. Número uno, fortalecer la fe del creyente. ¿De quién? Del nuevo creyente. Fortalecer su fe, arraigar su fe. ¿Por qué? Recuerda los tres puntos importantes. La importancia de las escrituras, la fe y la convicción. Entonces, Pedro aquí va a explicar claramente aquí a la iglesia del Señor, a los hermanos en la fe, fortalecer su fe, fortalecer su fe. Al fortalecer su fe, el creyente va adquiriendo lo que se llama madurez espiritual. Entonces, Pedro aquí va a explicar la importancia entonces para adquirir fe, adquirir convicción. Pedro aquí va a empezar a hablar en su primer capítulo aquí, en los primeros versículos, acerca de la importancia que tiene el conocimiento de Cristo. La importancia que tiene el conocimiento de Cristo. En segundo lugar, Pedro aquí va a explicar en estos tres capítulos en su segunda carta, va a explicar lo que va a suceder con los falsos maestros. Y en tercer lugar, en estos tres capítulos que vamos a estudiar de aquí en adelante, el apóstol Pedro exhorta al creyente a recordar las enseñanzas que los profetas dieron del Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron las enseñanzas que los profetas dieron del Antiguo Testamento acerca del día del Señor? El día del Señor lo vamos a mirar en su detalle, en su momento, pero el día del Señor, el creyente no espera el día del Señor, porque el día del Señor, lo que Pedro va a señalar aquí, el día del Señor se refiere a la segunda venida de Cristo. El creyente, nosotros no esperamos la segunda venida, creemos eso. No esperamos la segunda venida, esperamos el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, aquí Pedro le recuerda a la iglesia, especialmente a los judíos y gentiles, le recuerda a ellos acerca también del día del Señor. Entonces, por esa razón, Pedro les anima a los hermanos, sea diligente. Y fíjate, Pedro, y quiero resaltar este punto, el apóstol Pedro le dice, sean diligentes, sean cuidadosos, porque estamos viviendo en días malos. Quiero hacer un paréntesis. ¿Recuerda usted cómo era Pedro cuando estaba en el tiempo de Jesús? Pedro era totalmente contrario, no era ni diligente, ni era ni cuidadoso. Vamos a hacer un repaso de cómo era Pedro en el tiempo de Jesucristo. Recuerden que el apóstol Pedro fue un hombre que cuando comenzó sus primeros años, llamado por el Señor Jesucristo a formar las filas del discipulado y del apostolado, el apóstol Pedro no era para nada diligente. Jesús enseñaba, Jesús les hablaba y Pedro siempre tenía como la tendencia a ser demasiado relajado cuando no tenía que serlo. El Señor les decía, velad y orar. Pedro era relajado, totalmente contrario. Cuando el Señor les decía que tenían que estar alertas porque el peligro se acercaba, Pedro estaba demasiado tranquilo, totalmente contrario. No tomaba en cuenta las advertencias del maestro. Es decir, escuchaba las enseñanzas, pero no las asimilaba y no les tomaba en cuenta. Por ejemplo, voy a tomar algunos puntos de la irresponsabilidad de Pedro o la inexperiencia o la inmadurez, como quiera llamarlo. Primero, cuando el Señor hablaba y cuando el Señor Jesucristo enseñaba, por ejemplo, el Señor decía que había que esperar, Pedro se apresuraba, ¿sí o no? Hacía todo lo contrario.
Cuando el Señor Jesucristo enseñaba y decía que había que estar despierto para orar, ¿qué hacía Pedro? Dormía. Las 3 veces que Jesús los llevó para orar con ellos, y, incluyendo a Pedro, las 3 veces el Señor le decía, velad y orad. Las 3 veces estaba durmiendo. Lo tercero es cuando el Señor Jesucristo les enseñaba y les decía que tenían que ellos más bien escuchar, primero escuchar y después hablar. ¿Qué hacía Pedro? Hablaba primero y después escuchaba. Es decir, entonces, hermanos, que podemos resumir que el apóstol Pedro, en los primeros años de ministerio, el apóstol Pedro fue un creyente valiente, era valiente, pero era imprudente. ¿Te fijas? Lo podemos resumir así. Un hombre valiente, un hombre que no se achicaba no se achicaba, digamos, ante la oposición. Valiente. Un hombre que cuando era su carácter así, pero muy imprudente. Pues ahora vamos a ver un Pedro que va a enseñar a la iglesia, un Pedro que aprendió la lección, un Pedro que aprendió a esperar, un Pedro que aprendió a orar, un Pedro que aprendió a escuchar, un Pedro que ya no fue imprudente. Ahora, ¿cuál fue la transformación que cambió de la noche a la mañana radicalmente al apóstol Pedro? ¿Sabes cuál fue? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambió el carácter de Pedro. Lo hizo un hombre paciente, lo hizo un hombre de oración, lo hizo un hombre que podía escuchar, que podía asimilar, lo hizo un hombre prudente. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, ese es ese mismo Espíritu Santo que a nosotros nos quiere hacer también pacientes, nos quiere hacer también y quiere desarrollar esa obra en nosotros, siendo hombres hoy día, hombres de oración, hombres que aprendamos a escuchar la voz de Dios que nos instruye, que nos edifica, que nos corrige, que nos enseña. Hombres que seamos valientes, pero también prudentes. Entonces, el apóstol Pedro ahora con esa lección aprendida nos va a enseñar también a nosotros a poder adquirir estas cualidades o estas características que él también adquirió. Vamos entonces de inmediato, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Fíjate aquí la presentación. Me llamó mucho la atención su presentación. ¿Por qué Simón Pedro? Se menciona aquí, se autodenomina como Simón Pedro. Tal vez dice, bueno, si así se llamaba, pero si lo ponemos en contexto, recuerda, está en la cárcel. Él está haciendo una reflexión personal y está recordando también de dónde Dios lo sacó. Es un hombre humilde, porque él dice Simón Pedro. Cuando dice Simón Pedro, él está reconociendo y recordando y no se está olvidando de dónde Dios los llamó. ¿Quién era Pedro antes de ser Pedro, un discípulo, un apóstol del Señor? ¿Era un pescador? Era un pescador. Él se llamaba Simón, hijo de Jonás. Sus padres le pusieron Simón, hijo de Jonás, dice. ¿Quién era su hermano? Andrés, dice. Eran de oficio pescadores. Se manejaban en el rubro con los pescadores. Algunos historiadores dicen que tenía cierta relación con Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que tenían una pequeña empresa, tenían una pyme de pesca. Entonces ahí estaban ellos incluyendo también a los hijos de Jonás, que era Andrés y Simón Pedro, que eran pescadores. Eran hombres rudos, rústicos, eran hombres sin letra. Cuando habla sin letra no es que eran ignorantes, sino que eran hombres que no tenían mayor estudio, eran hombres de trabajo.
Otro detalle importante que Pedro está mencionando aquí cuando dice Simón Pedro, cuando él se autodenomina o recuerda su nombre Simón, también está recordando Pedro y reconociendo que Pedro, que yo no sabía, que Pedro y Andrés, o Simón y Andrés, eran discípulos de Juan el Bautista. Fueron discípulos de Juan el Bautista. Entonces, gran mérito ahí. Eh, y cuando Andrés, en este caso, siguió al maestro, cuando el maestro, después que fue bautizado en aguas, cuando Jesús fue bautizado en agua por Juan el Bautista, fue por el Espíritu llevado al desierto y Jesús estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás, perdón, Satanás, perdón, me equivoqué, se me salió, perdón hermano, Tatán, usted sabe que lo quiero, ¿eh? Mire, se me enredó aquí el cole flecha a la lengua. Eh, vuelve entonces, vuelve Jesús lleno del Espíritu Santo. Entonces Andrés reconoce a Jesús como el Mesías, porque, porque Andrés y todos los que estaban ahí escucharon la voz, o más bien, perdón, escucharon a Juan el Bautista decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Andrés entendió de que se estaba refiriendo a Jesús como el Mesías, entonces inmediatamente lo siguió, y Andrés también llevó a su hermano Simón. Entonces, para que le pudieran conocer. Y cuando Andrés lleva a su hermano Simón y Jesús ve a Simón, le dice, tú no te llamarás más Simón, sino que tu nombre será llamado Cefa, ¿cierto? Que significa Pedro. Entonces, pero quiero destacar aquí algo interesante también, aparte de la vida de Pedro, cuando él se menciona Simón Pedro, en estas dos cosas, cuando hace, recuerda de dónde Dios lo sacó, Simón y Pedro, el cambio que Jesús le hizo. Cuando le dice, cuando Pedro menciona, y Pedro, su nombre Pedro, el cambio que Jesús le hizo, Pedro también está reconociendo aquí tres llamados importantes que Jesús le hizo. Note esto, por favor. Tres llamados importantes que Jesús le hizo. Número uno, Jesús lo llamó que fuera su discípulo. Lo llamó Jesús que fuera su discípulo. Lucas capítulo 5, versículo 10, como referencia a lo que estamos hablando aquí. Lucas capítulo 5, versículo 10, dice así. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Jesús llamó entonces a quién? A Simón Pedro, para que fuera su seguidor. Lo segundo que le hace, que le habla aquí, que fuera su discípulo. Pero dentro de este llamado de discípulo dice, tú no vas a ser más pecador también, pero pescador, sino tú vas a ser ahora pescador de hombres. Y lo dejaron todo, dice, todo, absolutamente. Y siguieron a quién? Siguieron al maestro. Ese fue el primer llamado que Jesús le hace, que fuera su seguidor, su discípulo. Número dos, el segundo llamado que Jesús le hace a Pedro, aparte de ser su discípulo, fue que le acompañara. Note esto, por favor, que le acompañara constantemente. Mateo capítulo 17, versículo 1. Mateo capítulo 17, versículo 1, dice así, en el monte de la transfiguración. 6 días después Jesús tomó a quién dice, a Pedro, a Jacobo, a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Número 2, Marcos capítulo 3, versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿cuál fue el segundo llamado que Jesús le hace a Pedro, aparte de ser discípulo? Número 2, estar con él. Yo te quiero aquí a mi lado, Pedro. Yo te quiero conmigo. Yo quiero que tú estés conmigo. Y número 3, el tercer llamado que le hace Jesús a Pedro, aparte de ser discípulo, que estuviera, que le acompañara constantemente a Jesús. Número 3, que fuera uno de los apóstoles. Recuerda que la palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado. Mateo capítulo 10, versículo 2, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, y toda la lista que sigue. Pero quiero reparar en esto y confirmar esto. Los nombres de los 12 apóstoles son
Primero, ¿quién? Simón, Pedro. Discípulo, primero Jesús le hace un llamado. Yo quiero que tú seas mi seguidor, mi discípulo, porque yo quiero que tú seas pescador de hombres. Número dos, yo quiero, Pedro, que tú estés conmigo, que tú estés a mi lado, que tú estés siempre conmigo, que tú me acompañes. Número tres, Pedro, yo quiero enviarte, yo quiero enviarte, yo quiero que tú seas apóstol, un enviado. Entonces, cuando volviendo a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, cuando Pedro entonces hace esta presentación desde la cárcel, Simón Pedro, reconociendo, haciendo una reflexión de dónde Dios lo sacó, lo que Jesús hizo en él, que lo llamó a ser su discípulo, que lo llamó para estar con él, que lo llamó para ser un apóstol. Entonces Pedro, coma, dice aquí, Simón Pedro, coma, dice. No coma, pues si no dice aquí un coma, que hay una separación aquí en la frase. ¿Cuál es la siguiente lección aquí? La siguiente frase, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Cuando dice aquí, en segunda instancia, se menciona aquí como siervo. Siervo, dice, apóstol de Jesucristo. En esta segunda carta, después que hace este llamado personal, primero, él nunca se olvidó de dónde Dios lo sacó. Segundo, no se le fueron los humos a la cabeza siendo un apóstol, sino que él entendía muy bien que Dios lo llamó para ser primero un siervo y después un apóstol. Entonces, recuerden que en aquella época ser siervo significa esclavo. Ser siervo en aquella época era ser lo más bajo que el hombre podía, que el hombre podía caer. Era una humillación ser un siervo, ser un esclavo, un dependiente. Sin embargo, para el verdadero creyente, por eso Pedro se autocalifica aquí como siervo y apóstol de Jesucristo, Pedro está diciendo con los creyentes, es un honor ser un esclavo de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, es un honor. Es un privilegio ser un esclavo, ser un siervo, porque eso es lo que está diciendo aquí, dulos. Siervo significa dulos, siervo, esclavo de Jesucristo. Es un honor ser un esclavo, un privilegio ser un esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, el trabajo, el encargo, la responsabilidad que Dios le dio, apóstol de Jesucristo, que será su trabajo, a la cual Dios lo llamó primero a servir. Y nunca olvidarse humildemente Dios lo sacó. Y apóstol, un trabajo maravilloso que Dios le encargó de anunciar las buenas nuevas, el evangelio de buenas nuevas. El evangelio es poder y potencia. El evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas, trae esperanza, pero también el evangelio de Jesucristo, que es poder y potencia, provoca en el hombre un cambio, como decíamos anteriormente, un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de dirección. De mente, el Evangelio de Jesucristo te, eh, te confrontó, confrontó mi vida, confrontó mi voluntad. En segundo lugar, inunda mi corazón, mi mente, mis emociones y me hace rendirme al Señor. Y tercero, un cambio de dirección, pero totalmente. Si antes iba para el norte, ahora en Cristo Jesús, por decir algo, ahora voy para el sur. Como eso, cambio radical. Eso es lo que hace el Evangelio de Jesucristo cuando dice que es poder y potencia, dice, poder y potencia, dinamita, una explosión. Entonces, a eso lo llamó Dios a Pedro, volviendo al punto. Siervo de Jesucristo, dice, pero también apóstol de Jesucristo, con un mensaje específico. Ahora, este mensaje, por supuesto, el apóstol Pedro lo envió a, al judío primeramente y después a los gentiles.
Fíjense curiosamente, yo no sé si ustedes han leído esto, curiosamente, por ejemplo, yo no sé si ustedes sabían que cuando uno, por ejemplo, estudia la vida de Pablo y la vida de Pedro, por ejemplo, el Señor Jesucristo le dio un trabajo a Pablo, ahí está, a que Pablo fuera a los gentiles, que Pablo fuera a los gentiles, era el apóstol a los gentiles. Le costó entender a Pablo, le costó. ¿Sabes por qué? Cuando uno estudia el libro de Hechos, te das cuenta que Pablo, ¿sabe dónde fue primero? A los judíos, y le daba a los judíos, y se metía a la sinagoga, y le daba a los judíos, le daba a los judíos, le daba a los judíos, hasta que entendió por medio de la persecución, por medio del, bien digo, de la persecución, que su llamado era apóstol a los gentiles, tenía que estar afuera, pero le costó entender. Y lo segundo, el apóstol Pedro, Dios le dio el llamado al judío. ¿Y para dónde iba Pedro? Para los gentiles. O sea, cuando uno ve eso de verdad, contrario, contrario. Yo me identifico mucho con eso. Yo la verdad que al mirar las características de los discípulos, me identifico mucho con ellos. Entonces, ahora aquí Pedro entiende que fue apóstol de Jesucristo, dice al judío primeramente y todo eso. Entonces, entendió su llamado. Aparte de su presentación también, el apóstol Pedro también dirige a los creyentes, se dirige también a los creyentes de la época, que era compuesto por judíos y gentiles. Pero también, hermanos, su carta también es dirigida a nosotros como creyentes que componemos la iglesia del Señor, a ser hombres de fe, a ser hombres que hemos sido salvos por justicia, porque mira lo que dice la segunda frase, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, ya lo vimos. Número 2, siervo y apóstol de Jesucristo, lo vimos. Un hombre siervo que tenía una misión. Número 3, ¿a quiénes dirige su carta? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dirige su carta a los salvos, dirige su carta a los que componen la iglesia del Señor. ¿Quiénes son los salvos? ¿Quiénes componemos la iglesia del Señor? Los que hemos creído por fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Pedro está dirigiendo, inspirado por el Espíritu Santo, esta carta a los creyentes de la época, mencionándole dos verdades absolutas. Número uno, dice él que Jesús es Dios. Cuando dice aquí, a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, dice, por la justicia, número uno, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando aquí de los que hemos alcanzado salvación. Poniéndolo en contexto en la época, dice dos verdades absolutas. Dice que Jesús es Dios. Lo primero que dice que Jesús es Dios y lo segundo que dice aquí que Jesús es Salvador. ¿Por qué dice que Jesús es Dios? ¿Por qué dice que Jesús es Salvador? Porque era lo que la iglesia perseguida, lo que la iglesia en la segunda carta estaba viviendo, blasfemias, herejías de los falsos maestros, que la fe se estaba diluyendo. Entonces la iglesia, por escrito del apóstol Pedro, necesitaba esta fortaleza, necesitaba esta convicción. ¿Qué? Que Jesús es Dios y que Jesús es Salvador. Otro detalle importante, la iglesia necesitaba saber, aparte de que Jesús es Dios, que Jesús como Dios, la iglesia necesitaba saber que Jesús como Dios los iba a sanar, les iba a dar seguridad, les iba a dar fe. Dios nos da sanidad, Dios nos da seguridad, Dios nos da confianza, Dios nos da fe en medio de la aflicción. Qué interesante. Y número dos, Jesús también es no solo Dios, Jesús también es Salvador, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hace un Salvador? Un Salvador libera, libera del enemigo. La iglesia necesitaba tanto en aquella época como en este tiempo libertad, libertad. Necesitamos experimentar esta libertad de nuestro Salvador.
pero también el libertador que da, estudiando el libro de Jueces, cuando se levantaba, Dios levantaba a los libertadores. ¿Qué traía al pueblo? Aparte de libertad, traía esperanza. Traía una esperanza viva. El libertador, nuestro Señor Jesucristo, aparte de darnos libertad del enemigo, de la opresión del enemigo, nos da esta esperanza, pero también esta esperanza que no se diluye, que no va a desaparecer. Es una esperanza de vida eterna al creyente perseguido. Y es la esperanza que nosotros necesitamos experimentar como iglesia del Señor. En tercer lugar, en versículo, una fe dice a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice. Está hablando aquí que nosotros tenemos que tener esta fe, dice, preciosa, maravillosa. Pero el versículo 2 dice lo siguiente: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento, subraya esa palabra, por favor, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz, dice Pedro, abunden, fluya, florezca, no sé, rebose de su corazón, dice. Ahora dice, pero esa gracia tiene digamos, eh, una cosa importante que hay que saber. Esa gracia debemos conocerla porque dice, gracia y paz, dice, o sean multiplicadas. ¿Qué más dice? En el conocimiento de Dios. O sea, yo no puedo, de acuerdo a lo que dice aquí, conocimiento, ¿sabe lo que está sinónimo aquí? Conocimiento quiere decir experiencia personal, vivencia, vivencia personal. Yo no puedo conocer o dar una cátedra de la gracia de Dios teóricamente si yo no la he experimentado. Pedro dice, tú no puedes dar una cátedra de la gracia si no la has experimentado. Es solamente teoría. Porque dice aquí, esa gracia debe abundar. ¿Cómo va a abundar la gracia? Primero teniendo un conocimiento. ¿Qué significa tener un conocimiento con Dios? Tener una experiencia personal con el Señor Jesucristo. ¿Cómo se obtiene esta experiencia? ¿Cómo se obtiene esta vivencia personal con el Señor Jesucristo? Siendo constante. ¿Siendo constante en qué? En la lectura, meditación de su palabra. Recuerda lo que hablamos al principio, que el arrepentimiento, que mi búsqueda de Dios, que el poder del Evangelio hace transformaciones vitales evidentes en mi vida, transforma mi mente, transforma mi corazón y me hace un cambio de dirección, cambio de voluntad. Pues cuando yo conozco a Jesús, no solamente transforma mi mente, no solamente transforma mi corazón, no solamente me cambia de dirección, sino que en ese cambio de dirección, cuando Pedro se refiere aquí, eh, dice que en este conocimiento de Dios voy adquiriendo experiencia. Voy adquiriendo experiencia en mi relación personal con Jesús. Y cuando yo voy adquiriendo esa experiencia personal en mi relación personal con Jesús, voy adquiriendo madurez. Dentro de la madurez está la paciencia. Dentro de la madurez está la flexibilidad. Dentro de la madurez espiritual está la resistencia. Resisto nomás, démosle nomás, porque mi fe, mi confianza, mi esperanza está en Cristo Jesús. Pero dentro de la madurez espiritual, ¿sabe lo que está? La flexibilidad. Como decía el pastor Chuck Smith, que le agregó una bienaventuranza más. Pastor Chuck Smith decía, bienaventurados los flexibles. ¿Se acuerda? Porque no son fáciles de quebrantarse, se mantienen firmes. Entonces, cuando Pedro dice aquí en el segundo versículo, gracia y paz, dice, o sean multiplicadas en el conocimiento, en la experiencia, en la permanencia, en la vivencia constante con mi Señor Jesucristo, en mi relación personal con mi Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, es importante en este segundo versículo entender de que cuando oramos y leemos la Biblia, meditando en ella, como la palabra de Dios, voy a tener este conocimiento, esta experiencia personal con Dios. Cuando hago este ejercicio
de orar, de leer la Biblia, de meditar en ella como la palabra de Dios, lo primero que va a cambiar Dios, mi pensamiento, va a cambiar mi corazón, me va a dar ánimo, me va a dar gozo, va a cambiar de dirección. ¿En qué sentido? Me va a dar un deseo para seguir manteniéndome en esa comunión con Dios. Número dos, cuando yo tengo esa experiencia, ese conocimiento personal, como dice Pedro aquí, de Dios y de mi Señor Jesucristo, va a cambiar mi enfoque. Mi enfoque ya no va a estar aquí en lo terrenal. Mi enfoque va a ser espiritual. Cuando hablamos de enfoque terrenal, estamos hablando en palabras simples y fáciles de entender. Yo no voy a estar preocupado de las circunstancias que me rodean aquí, de las circunstancias terrenales, de cómo se viene el futuro, porque el futuro ya se viene, pero totalmente negro. Sino que cuando yo adquiero este conocimiento y esta experiencia personal con mi Señor Jesucristo, ya mi ciudadanía está en el cielo, no en la tierra. Les quiero hacer una pregunta. Les quiero hacer una pregunta. Cuando Dios llamó a Abraham en el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Abraham en el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob, y los llevó a la tierra que él les había dado, ¿se acuerdan? Sal de tu tierra, de tu parentela, y te voy a llevar a la tierra eh, que yo te mostraré. ¿Se acuerdan? La pregunta es, y abra los micrófonos por favor aquí un momentito para que me respondan. La pregunta es, Abraham, Isaac y Jacob llegaron a la tierra prometida, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ¿construyeron una ciudad? ¿Construyeron un edificio? ¿Se asentaron ahí en ese lugar? ¿Entiende la pregunta? ¿Quién dijo yo? Así me tomo un Eh, poquito de agua. no, porque ellos se consideraban extranjeros en esta tierra, que nada de esta tierra les pertenecía, sino que todo, por decirlo, también era de Dios y ellos estaban en este momento y en otro momento ya no iban a estar. Por eso no se asentaban. Perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene, Yo, por favor? a pesar de que yo lo que entiendo es que a pesar que ellos sabían que Dios le estaba dando una tierra material, ellos también sabían que espiritualmente ellos iban a tener una casa, ellos iban a tener como un lugar para ellos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene algo que agregar? Entonces estamos todos de acuerdo que ellos no tuvieron una casa. Ellos no tuvieron un lugar donde asentarse, donde edificar, porque Dios les dijo eso. ¿Cierto? Totalmente de acuerdo. Perfecto. ¿Y qué los hizo cambiar de mente? Porque Dios les dijo, yo te voy a llevar a la tierra que yo te mostraré, la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida. ¿Qué los hizo cambiar? ¿Por qué ellos no edificaron? ¿Por qué ellos no edificaron su casa, un edificio ahí en donde Dios les dijo que ellos iban a estar? ¿Por qué no edificaron? No edificaron, hermanos míos, no edificaron, y muy bien lo que señalan ahí en la respuesta, porque en el transcurso, porque en el trayecto, tanto Abraham, Isaac y Jacob, que los tres cometieron errores gravísimos, garrafales, ¿sí o no? En ese intertanto pero cometieron unos errores que la verdad que no era para que Dios mostrara su misericordia. Sin embargo, la Biblia dice que Abraham es llamado como el padre de la fe y cometió unos errores que ya todos conocemos, los errores que cometió, y en consecuencia de su error hoy día estamos viviendo la tremenda trifulca que hay en el Medio Oriente. Pero es llamado como el padre de la fe, porque la Biblia dice que su fe fue perfeccionada en el trato con Dios. Hermanos, lo que quiero resaltar aquí es que nuestra experiencia personal con Dios se va adquiriendo en medida en que simplemente nosotros obedezcamos a Dios. ¿Obedecer qué? La lectura, meditación de su palabra y en la oración. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Incluso
peores que los que cometió Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando nosotros vamos dándonos cuenta, reconociendo, reflexionando que hemos fallado, que hemos cometido errores, entonces Pedro dice aquí, hermanos, dice que la gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento, en la experiencia, en la relación, en la vivencia personal que todos nosotros tengamos con Dios, porque eso nos va a dar, eso va a cambiar mi pensamiento, eso me va a dar ánimo, eso me va a dar deseo de estar siempre con Dios. Mi enfoque no va a ser aquí en la tierra, mi enfoque siempre va a estar en el reino de los cielos, mi enfoque siempre va a estar en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a transformar mi mente de una manera radical, mi pensamiento, el Señor me va a sobreponer por sobre la aflicción, por sobre la dificultad. Y número 3, mi conocimiento, el conocimiento o la experiencia que tenga en mi relación personal con el Señor Jesucristo, siempre me va a llevar a ser siervo, esclavo. O sea, en otras palabras, para que lo entendamos en palabras de nuestro tiempo y simples, siempre nosotros vamos a ser dependientes de nuestro amo, como hablábamos el domingo. Somos dependientes de nuestro amo. Somos siervos de nuestro amo. Como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso quería compartir, hermanos míos, en breve, estos 2 versículos que para mí, hermanos, han sido tremendos, maravillosos. Dios ha abierto mi mente, mi corazón, mi vida. Me da ese deseo de poder cada día humildemente estar en obediencia a Dios, hermanos. Y esto es todo obediencia a Dios. Oramos al Señor y damos gracias a Dios por su palabra, por lo que nos ha enseñado. Oramos a Dios. Padre, gracias te doy, Señor, en esta tarde, por darme este privilegio y esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos estas grandes verdades, estas grandes, Señor, doctrinas, Señor, principios que marcan nuestro corazón. Y no solo eso, sino que nos da esperanza, sino que, Señor, nos vuelve, Señor, nuevamente a tu comunión, a la comunión, a entender lo que significa el gran privilegio de haber sido llamado por ti, Señor, de haber sido enseñado e instruido por ti, Señor. Y el gran privilegio, Señor, que significa para nosotros, Señor, el que tú nos hayas perdonado de todos nuestros pecados y de todas nuestras faltas. Te damos gracias, Señor, porque nos llamas, Señor, incluso como tus discípulos, a estar cerca tuyo, Señor, siempre en comunión contigo, Señor. Y nos estás capacitando para enviarnos, Señor, a anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de salvación, Señor. Señor, que podamos ser sensibles entonces, que podamos estar atentos a lo que tú nos quieras instruir, corregir, enseñar, redarguir, con el único fin y propósito de estar enteramente preparados para toda buena obra. Gracias te doy, Señor, por tu mensaje, por tu palabra. Gracias por lo que tú me has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.